incorporen sus compañeros y ahorita comenzamos en unos 5 minutitos, ¿vale? Están ahí. Ok, doctores, bueno, pues les voy a compartir pantallas. Prende cámaras, por favor. Necesito verlos. Hola, Mauricio, buenos días. Hola, Laura. Hola, Lilian. Y más, prende cámara. Necesito 5 personitas que prendan sus cámaras para sentir que no estoy sola en el grupo. Hola, Manuel. No, espera. Ah, sí, Mariel, perdón. ¿Cómo estás? Estoy limpiando mis lentes mientras prenden cámaras. Una persona más, ¿no? Al menos 5. ¿Cómo están? ¿Revisaron el artículo que les di? ¿Sí? ¿Estuvo muy difícil? Más o menos. Más o menos. Ya luego pensé que les hubiera dado otra semanita, pero bueno, a ver. No se preocupen. Hola, Clau. Ya están las 5 personas. Gracias por prender tu cámara. Les voy a compartir pantalla. A ver. Acá. No, esa no. Bueno, sí, pero... Espérenme. Es la pantalla completa la que les quiero compartir, no está medias. Ah, no, sí la es. Bueno. Ok, doctores, ya están viendo una presentación que dice Mensaje Elizabeth Olvera, Medicina Genómica. ¿Sí? Perfecto. Sí, bueno, doctores, perfecto, gracias. Pues hoy vamos a empezar como tal, doctores, a ver ya lo que es medicina genómica. Espero que no se les haya hecho tan difícil todo lo que vimos la semana pasada, todo el repaso de la semana pasada, que se supone que ustedes ya lo sabían. Pero bueno, pues como pueden ver, todo lo de la semana pasada era como que necesario para que ustedes entendieran los mecanismos que se van a llevar a cabo pues para poder hacer lo que es una terapia génica, ¿no? ¿Qué es eso de terapia génica, doctores? Bueno, pues es una estrategia terapéutica que consiste en la introducción de material genético dentro de las células de un ser vivo con el fin de generar un efecto biológico y curativo. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Pues modificar el material genético dentro de las células, o no solamente el material genético, doctores, la expresión génica en general, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de que en la terapia génica o en la medicina genómica también se propone, por ejemplo, trabajar con RNA. Y cuando estamos trabajando con RNA, probablemente estamos bloqueando que sea leído por un ribosoma, por ejemplo, y bloqueando la expresión de una proteína, ¿no? Eso también se considera terapia génica, a pesar de que no estamos modificando directamente el genoma, ¿no? Como tal, sino nada más la expresión génica, ¿vale? Inicialmente, bueno, creo que esto también ya se los había comentado en algún momento, solamente se utilizaba o se proponía la terapia génica para enfermedades monogénicas. ¿A qué me refiero con enfermedades monogénicas, doctores? Agua pasa por mi casa, ¿no? Late de mi corazón, está fácil. Claudia lo sabe, está pensando mucho. ¿Qué son, no? Ah, monogénicas. Cuando nada más hay la mutación de un gen. Exactamente, ¿no? Cuando solamente es un solo gen el que está mutado y por lo tanto tenemos una enfermedad, esa es una enfermedad monogénica. Ejemplos de este tipo de enfermedades monogénicas, pues tenemos un montón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues todas las que vieron de entrada en biomedicina molecular, ¿no? Que hemofilia, enfermedad de Huntington, ataxia de Friedrich, Prader-Willi, no sé, todas las que son enfermedades genéticas con un solo gen que esté alterado, pues ya tenemos la enfermedad. Acondroplasia, fibrosis quística, pues todas las que ustedes quieran de esas, ¿no? Actualmente, sin embargo, bueno, ¿por qué eso solamente se proponía para enfermedades monogénicas? Pues porque en ese momento, pues nada más se vislumbraba la posibilidad de cambiar de que poder modificar un solo gen, ¿no? No podríamos estar pensando en estar actuando en enfermedades un poquito más complejas, en donde no solamente es un gen el que está mutado, sino que probablemente hay otros factores ambientales involucrados. Por ejemplo, las enfermedades multifactoriales, doctores, en general. ¿Alguien se acuerda qué es eso de enfermedades multifactoriales? Cuando se los diga van a decir, ah, claro.
Bueno, las enfermedades multifactoriales son aquellas en que no solamente hay un factor genético involucrado, sino también hay factores ambientales. Denme un ejemplo de una enfermedad de este tipo, doctores. ¿Sí, Mauricio? ¿La diabetes puede ser uno de ellos? Totalmente, Mauricio, sí. Ustedes pueden heredar la predisposición a ser diabéticos, pero si ustedes tienen una buena alimentación, hacen ejercicio, no sé, probablemente nunca lleguen a ser diabéticos, ¿no? La obesidad, por ejemplo, esa es otra, ¿no? Sí. Yo, a lo mejor mis dos papás son obesos, los dos pesan 150 kilogramos cada uno, no es el caso, pero bueno, a lo mejor, y yo heredo esa tendencia a engordar. Sin embargo, si yo hago ejercicio, como bien, duermo bien, evito excesos, pues probablemente nunca llegue a tener esa obesidad mórbida. Mauricio, ¿vas a decir algo más? No, una disculpa, doctora, no sé bajar la manita. Ahorita la bajo. Ángel. El cáncer también podría ser una, ¿no? El cáncer, mira, te voy a decir sí, pero no todos los tipos de cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cánceres, por ejemplo, el cáncer por mutaciones, el cáncer de mama y cáncer cervicouterino por mutaciones, no cervicouterino, no, de ovario, discúlpeme, por mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que también se les llama BRCA1 y BRCA2, ¿sí? Para acortar un poquito. Ese tipo de cánceres sí, ¿no? Porque están asociados tanto el factor genético como el factor ambiental. Una mujer que tiene, aparte de tener mutados esos genes, va a tener, pues no sé, condiciones que hace que favorezcan la aparición de cáncer, por ejemplo, que sea nulípara, es decir, nunca ha dado de lactar, que tenga tabaquismo, que aparte tenga obesidad, pues entonces sí tienes razón, esa sí es una enfermedad multifactorial, pero si estamos hablando de un cáncer, por ejemplo, cérvico-uterino por infección de BPH, pues probablemente esa no tiene nada que ver con lo genético, ¿sí? Es sobre todo la cuestión infecciosa, pues es la que ahí tuvo una mayor papel. Entonces depende del tipo de cáncer del que estamos hablando, es si es multifactorial o no es multifactorial, ¿vale? Aunque sí, la mayor parte de los cánceres sí. Ahora, doctores, con medicina genómica, ¿se puede actuar en este tipo de enfermedades multifactoriales? Resulta que sí, doctores, resulta que a pesar de que son multifactoriales, ¿sí? Se sabe que hay genes que están asociados, actualmente se sabe, que son como más importantes o que tienen un rol más importante que el resto de los genes para dar la predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, ya hay protocolos de investigación o proyectos de investigación que proponen precisamente el tratamiento de estos genes, pues por lo menos para tratar de disminuir las probabilidades de que una persona desarrolle este tipo de enfermedades, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen una mutación en BRCA1, BRCA2, la que les decía hace rato, que pueden tener cáncer de seno, tienen predisposición de tener cáncer de seno, pues si yo modifico o hago terapia génica para evitar esta mutación, pues las probabilidades de que estas mujeres desarrollen cáncer pues van a disminuir muchísimo, ¿no? Entonces, ya actualmente hay un montón de enfermedades como el cáncer, enfermedades infecciosas, autoinmunes o neurodegenerativas que ya se está proponiendo también hacer terapia génica. Otra cosa, doctores, actualmente ya se sabe que existe algo que se llama polimorfismo. ¿Habían escuchado hablar de los polimorfismos? Polimorfismo. Mariel dice que sí. Ah, no, le estaba diciendo que sea la persona con la que está chateando. Mariel, deja de chatear. Sí, me acuerdo, pero de inmuno, como presentador de antígenos. No, ese es el complejo principal de histocompatibilidad, no. Polimorfismos, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? A ver, búsquenlo en Google. Que su celular le sirva para algo más que para jugar Candy Crush. A ver, Lau. Es un polimorfismo. Yo me acuerdo que era que un gen se puede presentar de diferentes maneras.
No me acuerdo cómo, Exactamente. pero Ahí vas, Cassandra. Cassandra, alzaste la mano. Nada más que no te escucho. ¿Ya me oigo? Ya te escuchas, ya. ¿Sí me oigo? Sí, Pues yo recuerdo que era como las diversas como variaciones de un gen, o sea, las diferentes formas de producción de un gen. exactamente, ¿no? Eso recuerdo que era. Esos pequeños polimorfismos, doctores, ustedes, ahí sí les veo un poquito de desventaja contra los homeópatas. Es lo único en toda la carrera, creo. No, los homeópatas entienden perfectamente bien que es un polimorfismo porque hay algo en homeopatía que se llama individualidad morbosa y que eso nos lleva a una individualidad medicamentosa. No sé si se los han dicho en algún momento ustedes. ¿Qué es la individualidad morbosa en homeopatía? Pues es las diferentes maneras de expresar una misma enfermedad. Es decir, tengo una infección por, no sé, Staphylococcus aureus respiratoria, y a lo mejor, pues a mí me dan anginas así, amígdalas súper inflamadas, con criptas, pero sin fiebre, y sin embargo sudo mucho y todo, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor voy y Mariel me pide una revisión de examen, nos vemos en la escuela y la contagio. Pero a Mariel, ¿qué creen? A Mariel solamente le dio dolor de oídos y fiebre. Y Mariel, pues que se fue a estudiar con Mauricio, y Mauricio a él le dio, o sea, la enfermedad, a lo mejor también se le inflamaban las amígdalas, pero él en lugar de tener criptas, las tenía completamente pálidas, y aparte le dieron síntomas mentales ahí medio raros, y tenía miedo a morirse, y bueno, ¿no? O sea, las diferentes formas en que se expresa una enfermedad, a eso se le llama individualidad morbosa. Y eso lo dijo Hahnemann hace años, ¿sí? Ahora, resulta que existen, acaban de encontrar, no acaban, ya tiene tiempo, encontraron estos polimorfismos, ¿sí? Que resulta que muchas veces, por tener pequeñas diferencias en algunos genes, que aparentemente no causan una enfermedad, pero resulta que, aunque no causan enfermedad esas pequeñas mutaciones, sí causan que podamos reaccionar diferente ante los mismos estímulos, ¿sí? De hecho, ahora existe algo también que se está poniendo muy de moda, que es la medicina de precisión, ¿no? Tú tienes, a lo mejor 2 personas tienen cáncer, las 2 tienen cáncer de hígado, el mismo tipo de cáncer, y resulta que les hacen una secuenciación para buscar cuáles exactamente son los genes que obviamente ya tienen medio estudiados, de esta lista de genes, cuál es la mutación que tiene uno de los pacientes y cuál es la mutación que tiene el otro. Y resulta que dependiendo de esas mutaciones es el tratamiento que le van a dar, ¿sí? Ya no es el mismo tratamiento porque tenga el mismo tipo de cáncer, sino que ya es diferente de acuerdo a estas pequeñas diferencias en los genes. También, por ejemplo, actualmente también se está poniendo muy de moda lo mismo, ¿no? A mí me duele la cabeza y a lo mejor a mí las aspirinas me hacen maravillas, ¿no? Pero igual yo se lo doy a Ángel y Ángel resulta que esas aspirinas no le hacen pues, absolutamente nada y él reacciona súper bien con el ibuprofeno. Y resulta que Claudia también le duele la cabeza, pero en lugar del ibuprofeno, ella reacciona súper bien, no sé, con el naproxeno, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que esas pequeñas diferencias en ciertos genes hacen que todos expresemos una enfermedad de diferente manera y aparte hacen también que reaccionemos diferente a tratamientos farmacológicos. Entonces, hay un montón de investigación acerca de esto, doctores, y no sé si la medicina de precisión no creo que se pueda considerar terapia génica como tal, ¿sí? Sin embargo, creo que sí está dentro del ámbito de la medicina genómica. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas tenemos que hacer un estudio genético para saber cómo reaccionar o cómo evaluar a los pacientes. Y esto es el futuro, doctores. De verdad, se está poniendo ahorita muy, muy de moda y y están investigando en todo el mundo, están investigando un montón. Entonces, bueno, pues la medicina genómica ya está trascendiendo y llegando incluso hasta lo que en algún momento va a ser la medicina general, ¿no? Pero bueno, la historia de la terapia génica, doctores, ¿dónde empezó todo este rollo?
Bueno, pues obviamente si ustedes recuerdan, bueno, no sé si se los comenté la clase pasada, pero en el 1953, Watson y Crick, perdón, publican la estructura del DNA, ¿sí? Por lo mismo ganan el premio Nobel, ¿no? Luego Crick saca, eso sí se los dije, el dogma central de la biología, en donde se dice que un gen que tiene un defecto, bueno, un gen produce un RNA y el RNA produce una proteína. Ahora, doctores, con este conocimiento básico, pues era obvio pensar pues que si corregimos un gen que no está funcionando bien, o por lo menos inyectamos o tratamos de que ese paciente que no está expresando ese gen reciba ese gen sano, pues igual lo podemos curar, ¿no? Es así como que una hipótesis bastante obvia, ¿sí? Si tuviéramos la información que se tenía en los años 70. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, doctores? Pues, ¿qué creen? Que inyectaron DNA directo de un paciente sano, extraían el DNA de un paciente sano y se lo inyectaban a células, ¿sí? A un paciente con galactosemia para tratar de que esta persona que era inmunodeficiente, pues volviera a adquirir esta función inmunológica, ¿no? ¿Qué pasó, doctores? Pues nada, ¿no? Nada. Pues no, doctores. Resulta, sí, que se dieron cuenta, obviamente, que el sistema inmunológico, bueno, la entrada no es nada más inyectar el DNA, ¿no? El DNA tiene que entrar a la célula y aparte de entrar a la célula, tiene que entrar al núcleo, ¿sí? Y nomás inyectando en un tejido, pues eso pues no va a pasar, ¿no? Ahora, también el sistema inmunológico tiene un papel importante, porque resulta que el sistema inmunológico pues reconoce, nosotros inyectamos DNA externo a una célula de manera extracelular y el sistema inmunológico lo reconoce como algo que no debe de estar ahí y lo degrada, ¿no? Entonces eso pues prácticamente no sirvió para nada. Entonces dijeron, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Tenemos que asegurarnos de que ese DNA llegue a las células. Y entonces fue cuando empezaron a trabajar con virus. Ajá. Acuérdense ustedes que los virus son capaces de infectar a la célula, ¿sí? Y llevar esa información viral al núcleo. Entonces dijeron, pues vamos a usar estos virus como vectores. ¿Qué quiere decir eso? Tomamos el virus, insertamos el gen que nosotros queremos que llegue a la célula y luego infectamos a las células con estos virus. Pues tampoco tuvieron mucho éxito, doctores. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo, el sistema inmunológico no está de adorno, ¿no? El sistema inmunológico decía, virus, y pum, se lo echaba. Entonces resulta que había pocas células a las que realmente llegaban estos virus y pues no alcanzaban para tener una respuesta pues farmacológicamente válida, ¿no? O sea, pues no tuvo los resultados esperados. Ahora, en los años 90, doctores, hicieron los primeros ensayos clínicos utilizando terapia génica ex vivo. ¿Qué es eso de ex vivo? Bueno, ahorita lo vamos a volver a repetir en diapositivas posteriores, pero cuando nosotros sacamos células de un paciente, las tratamos afuera y luego las volvemos a introducir, esa es terapia ex vivo, pero ya son células modificadas, ¿sí? Se hizo esto para el melanoma, para la inmunodeficiencia combinada severa, que si ustedes recuerdan es una deficiencia de linfocitos T. Y acuérdense ustedes que si no tenemos linfocitos T activos, pues prácticamente no tenemos ningún tipo de respuesta inmunológica adaptativa, ¿no? Entonces, estos pacientes son los famosos niños burbuja, doctores, que cuando nacían los tenían así súper aislados, que pues casi las mamás no les dejaban ni que les dieran un beso a sus hijos porque los podían contagiar de algo y eran completamente inmunodeficientes, ¿no? Bueno, en ese momento la terapia fue apoyada por el NIH y la FDA. ¿Y qué creen? Que en 1999 que se les muere un niño, doctores, por tratar de hacer esto, ¿sí? El niño hizo una respuesta inmunológica masiva al tratamiento y que se les muere, se les va. De ahí pasó una década, doctores, y prácticamente ya nadie se atrevía a hacer nada con terapia génica, ¿no? ¡Qué miedo! Decía, no, pues va a pasar algo, ¿no? Entonces ya mejor ya no. Ya
ya empezaron a la aprobación de algunos diversos ensayos clínicos, más o menos en el 2000, pero apenas empezar como que el ensayo y a experimentar, y que vamos a experimentar primero con ratoncitos, luego con conejos, y luego con ¿cómo se llaman? Estos gorilas, no, chimpancés, ajá, con chimpancés, ya luego antes de pasar a humanos, ¿no? Y bueno, ya para el 2012 ya se empezaron a hacer ensayos clínicos ya directamente con humanos. Empezaron con Glivera, lo usaban para la pancreatitis, pero pues no jaló mucho, doctores, ¿sí? De ahí, hasta el 2016 realmente no hubo nada importante. En el 2016 sacaron este medicamento, bueno, no es medicamento, es tratamiento más bien, Strimbelis para la inmunodeficiencia combinada severa, de acá para la leucemia no Hodgkin, pero vean el costo de cada uno de estos tratamientos, doctores. Es un montón, ¿no? Y esta es la amaurosis congénita de Leber, doctores. Ya es con CRISPR-Cas9, ¿sí? En el 2018 se llama Luxturna. Y bueno, pero es lo que les decía la semana pasada y que seguramente también vieron en el documental, ¿no? $425,000 por ojo tratado. Es carísimo, doctores. Sí, es carísimo, pero bueno, ya existen, son pocos, sí, pero ya son un primer avance, ¿no? ¿Cómo funciona esto de la medicina genómica o esta de la terapia génica, doctores? Bueno, hay 3 tipos de terapia. La terapia de silenciamiento génico. Miren, doctores, de repente, les es un poquito difícil entender por qué existe, ¿no? Aquí, al revés, nosotros lo que queremos es silenciar un gen, ¿sí? ¿En qué casos creen ustedes que podríamos o que querríamos silenciar un gen? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, doctores. ¿Se acuerdan ustedes de la enfermedad de Huntington? Más o menos. Ese que también se le llama ataxia de Huntington porque los pacientes tienen movimientos incontrolados y es una enfermedad degenerativa que siempre culmina con la muerte y aparte es muy desgastante para los pacientes y para la familia de los pacientes, ¿no? Entonces resulta, doctores, que si ustedes recuerdan un poquito, esta enfermedad de Huntington se da porque en uno de los, en el gen de la huntingtina, ¿sí? Hay un codón que se empieza a repetir mucho. El número de repeticiones que nosotros tenemos de manera normal es menos de 30, ¿sí? De 30 a 35 ya no es tan normal, pero todavía no causa sintomatología así clara. Pero de 35 repeticiones para arriba, ¿qué pasa si yo tengo muchos codones repetidos en un gen? Pues que ese gen a la hora de transcribirse va a formar un RNA mensajero mucho más largo. Y ese RNA mensajero mucho más largo va a ser traducido a una cadena polipeptídica también muchísimo más larga. Eso quiere decir, doctores, que a la hora de plegarse esta cadena polipeptídica para formar una proteína funcional, lo más seguro es que se pliegue mal, porque ya es anormalmente grande. Y resulta, doctores, que aunque no se sabe todavía exactamente para qué sirve la huntingtina, sí saben que los pacientes con enfermedad de Huntington empiezan a acumular esta huntingtina dentro de las neuronas, porque resulta que en el momento en que se hace más larga la proteína, se hacen defectuosos los mecanismos normales para eliminar el exceso de esa proteína, dejan de funcionar bien. Y entonces se empieza a acumular esta huntingtina en las neuronas y por lo tanto eso lleva a la muerte neuronal posterior y al deterioro neurológico progresivo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué es lo que hacen? Pues precisamente suprimir la expresión del gen de la huntingtina para tratar de evitar que la enfermedad avance. ¿Es reversible? No. Los que ya empezaron con la sintomatología, esa sintomatología probablemente ya no la puedan eliminar. Sin embargo, con este tipo de terapias génicas, tratando de eliminar o de silenciar un gen, la expresión de un gen, vamos a evitar entonces que
pues que se acumule esta contentina en las neuronas y por lo tanto cause daño, ¿sí? Otra, doctores, en la anemia hemolítica, no es cierto. Anemia de células falciformes, sí, es así. En la anemia de células falciformes, doctores, de hecho la mencionan en el artículo que les pasé. Si ustedes recuerdan, es esa anemia donde la hemoglobina está defectuosa, ¿sí? Y entonces, acuérdense ustedes que son 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y un núcleo de hierro, ¿no? Bueno, pues las cadenas betas están defectuosas. Eso hace que, aparte de que no sean capaces de transportar tanta cantidad de oxígeno como una hemoglobina normal, también hace que los eritrocitos, aparte de tomar una forma como de hoz, empiecen a ser como muy quebradizos, ¿no? Y entonces, en el momento en que pasan por capilares, pues un eritrocito normal es elástico, pasa por el capilar, se adelgaza para poder pasar por el capilar, pasa y luego vuelve a su forma normal. Estos eritrocitos no. Estos eritrocitos, en el momento en que pasan por los capilares, se revientan y liberan todo su contenido a la circulación. Pero pues ustedes saben lo corrosivo que es una molécula con hierro, doctores, directamente en circulación. Entonces, estos pacientes tienen problemas circulatorios fuertes y esos problemas circulatorios los llevan a inflamación extensa y a crisis muy, muy dolorosas. Ajá. Aparte de que están anémicos, ¿no? Entonces, resulta que aquí el defecto en este tipo de pacientes está en la cadena beta. Ahora, antes de nacer, todos nosotros, en lugar de tener esa hemoglobina adulta, tenemos una hemoglobina fetal. En lugar de tener esa cadena beta, tenemos cadenas gamma, es decir, 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y esa es la hemoglobina fetal. Cuando nacemos, se empieza a expresar un gen, ¿sí?, que inhibe la producción de cadenas gamma. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la terapia génica? Como corregir el defecto de las terapias beta de los pacientes que tienen esta enfermedad era bastante complicado, siempre el silenciamiento es más fácil, pues ahora vamos a silenciar el gen que inhibe la producción de las cadenas gamma, ¿sí? Voy a silenciar el gen que está silenciando a la hemoglobina fetal, valga la redundancia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo empiezo a inhibir ese gen, la hemoglobina fetal se empieza a producir y entonces estos pacientes les va súper bien, doctores, porque de repente empiezan a producir hemoglobina fetal que sustituye a la hemoglobina adulta y les va súper bien, les va muy, muy bien. Y ese es el primer tratamiento que ya está aprobado por la FDA para poderse dar fuera de un protocolo de investigación. Entonces, pues es lo máximo, ¿no? Y estos son ejemplos de terapias con silenciamiento, doctores. Y de acá tenemos 2 diferentes, las 2 que nos quedan, la terapia de reemplazo genético y la terapia de corrección génica. Esto es fácil, doctores. En el de reemplazo, pues si hay un gen que me está funcionando mal, pues trato de meter un gen, el mismo gen, pero que esté bien, que no tenga la mutación que está haciendo todo el relajo, y lo introduzco al núcleo de la célula y pues ruego a Dios que empiece a transcribir RNA para que se empiece a formar esa proteína. ¿Sí, doctores? Fácil, ¿no? Tengo un defectuoso, entonces meto uno sano para que empiece a producir proteína, ¿sí? Y en cambio, el de corrección génica, este es el más difícil, que es el tratar de el gen que está mal, que tiene una mutación, tratar de corregir la secuencia. ¿Cuál es la ventaja? Pues ustedes dicen, pues está mejor ¿no? El de reemplazo genético. Pues sí, el problema con el de reemplazo genético es que puede pasar que después de un tiempo, pues ese gen que nosotros estamos introduciendo, pues se degrade porque sería extracromosómico, ¿no? De hecho, la palabra adecuada es episomal, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Metemos el pedacito de gen y pues después de un tiempo, pues ese pedacito de gen se degrada, ¿no? Pues no es un cromosoma completo, es mucho más inestable. Entonces se va a eliminar y entonces tendríamos que estar tratando continuamente a los pacientes. Entonces, como que es más pues temporal, por así decirlo. En cambio, el de terapia de corrección génica, pues ya lo hicimos, ¿no? Ya corregimos el gen y ya este paciente, pues ya
va a tener ya toda su vida con el gen corregido, pero este es el más difícil y el que ha tenido menos éxito, porque si no, no es nada fácil y es complejo. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas, doctores? Bueno, tenemos dos tipos de terapia génica, que estas las vieron en el artículo que les mandé leer, ¿sí? Terapia génica in vivo y terapia génica ex vivo. ¿Qué quiere decir terapia génica in vivo? Y que regresamos a esta diapo. Está fácil, doctores, ¿sí? In vivo es cuando yo introduzco, por ejemplo, al vector dentro del cuerpo de un paciente y por ejemplo, si es un vector viral, el virus dentro del paciente va a infectar a la célula y va a entrar y va a hacer todas las modificaciones que nosotros queramos que haga. Ese es in vivo. Ex vivo, ahorita me regreso a esta diapo, ex vivo es cuando yo saco las células del paciente, las modifico afuera y luego las vuelvo a introducir. Eso es ex vivo, ¿sí? Realmente creo que no es tan complejo, ¿no? ¿Cuáles son los pros y contras de cada una de estas? Bueno, in vivo. In vivo hay tejidos que a fuerza tienen que ser in vivo, doctores, ¿sí? Por ejemplo, si estoy hablando de la enfermedad de Huntington que hace rato les decía yo, en donde las neuronas, el problema está a nivel neuronal, la huntingtina se está acumulando, pues no voy a sacar de un pedazo de cerebro, modificarlo afuera y luego volverlo a meter, ¿no? Es absurdo. Esa a fuerza se tendría que hacer in vivo, forzosamente, ¿sí? El páncreas, doctores. Bueno, el páncreas lo ves feo y ya da pancreatitis, ¿no? De hecho, cuando no sé si ya empezaron, seguramente sí, ¿no? Ya empezaron a entrar ustedes a cirugía. Y entonces empiezan y si entran y no sé, a una cirugía exploratoria de abdomen para ver qué onda, porque a mí sí me tocó en algún momento, o van a hacer una apendicectomía, o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero si les toca un cirujano buena onda, a veces les dicen, miren, doctores, a estudiantes, aquí está el hígado, y aquí está el intestino, y hasta lo sacan, ¿no? Para que lo veas, y tú así, wow, padrísimo, ¿no? Y el páncreas casi dicen, ¿y eso que se ve ahí al fondo? Eso es el páncreas. No lo vean, ¿no? Porque da pancreatitis, ¿no? No lo quieren ni rozar, ni tocar, ni nada, porque el páncreas lo ves feo y dicen que ya te da pancreatitis. Entonces, ¿ustedes creen que yo podría sacar un pedazo de páncreas, modificar el gen y luego volverlo a meter? Pues no, para nada. Entonces, depende del tejido que estemos utilizando, es que se va a escoger en vivo o ex vivo, ¿no? Hay algunos que tienen que ser en vivo a fuerza. Ahora, pues son simples porque en el momento en que yo agarro y le meto el virus, pues puedo hacer un virus para todos los pacientes de la misma enfermedad y infectarlos a todos de la misma manera y ya olvidarme, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, en el momento en que yo inyecto todas estas herramientas a mi paciente, pues en realidad, pues ya rezo porque todo pase bien, porque yo ya pierdo absolutamente el control, ¿no? Yo ya no voy a saber qué es lo que va a pasar ahí. Ya rezo porque todo vaya bien. Entonces, bueno, pues ese es muy inespecífico, riesgo de toxicidad, y obviamente, pues el sistema inmunológico actúa también, ¿no? Entonces, esta es la desventaja de hacerlo in vivo. El que más se trata de usar, ¿sí? Pero les digo que no siempre se puede, es el ex vivo. Sacan células, las tratan afuera y luego las vuelven a meter, ¿no? La corrección genética se produce fuera del organismo. Por lo mismo, se evitan problemas de inmunocompatibilidad. ¿Por qué? Pues porque las mismas células del paciente que estoy sacando, las trato y esas mismas células las vuelvo a meter, ¿sí? No necesito meter algo extraño al cuerpo y por lo pronto, los problemas de inmunocompatibilidad, pues no hay ningún problema. Desventajas, pues es mucho más caro, ¿no? Aquí sí tendría yo que ir paciente por paciente, sacar las células propias del paciente, tratarlas y volverlas a meter. No puedo hacer un tratamiento general para todos los pacientes. Tiene que ser completamente individualizado, ¿sí? Y tampoco puedo meter cualquier célula
que sea de cualquiera que yo haya modificado a un paciente, pues no, porque ahí sí habría rechazo, ¿no? Del sistema inmune. Entonces, esto sí tiene que ser paciente por paciente, es muchísimo más caro, pero pues obviamente también las probabilidades de que algo salga mal, pues disminuyen casi a cero, ¿no? Ejemplos de esto, doctores, la anemia de células falciformes, que les decía yo hace rato. ¿Dónde se producen los eritrocitos, doctores? Doctores, ya están en el 8º semestre. ¿Dónde se producen los ¿En médula eritrocitos? ósea? En médula ósea, gracias, Mauricio. Yo sé que lo saben, nada más que les da flojera abrir el micrófono y decirlo, ¿no? Exactamente, en médula ósea, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo hacer para hacer una terapia génica de anemia de células falciformes? Pues aspiro células madre de médula ósea, hago un aspirado de médula ósea, trato las células afuera y luego las vuelvo a meter. Y les va re bien a los pacientes, pero les digo, el problema es que es caro, ¿no? ¿Sí? Para hemofilia también ya hay un protocolo por ahí que está bien interesante, ¿no? Agarran, quitan literalmente, ahí sí sacan un pedacito de hígado, ¿sí? Tratan los hepatocitos afuera y luego los vuelven corrigen la mutación en el factor 8 de la coagulación y luego los vuelven a introducir. Y parece que también está dando buenos resultados, ¿sí? Pero pues el hígado, acuérdense que el hígado poco, pero todavía tiene poder regenerativo, ¿no? Pero ahora imagínense en la enfermedad, otra que venía en el artículo que ustedes leyeron, la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? Imagínense, doctores, bueno, ahí el problema está en la distrofina, que está actuando en todas las células musculares, ¿no? Ahora, en todos los miocitos. Imagínense ustedes sacar todos los miocitos, corregirlos afuera y volverlos a meter. Pues no, imposible. Entonces, en ese caso, tendría que ser in vivo, forzosamente. Entonces, les digo, dependiendo del tipo de tejido que nosotros vamos a tratar, es el tipo de terapia que se va a utilizar, ¿vale? Ahora, doctores, dentro de las estrategias terapéuticas, podemos también tratar en células germinales o en células somáticas. ¿Cuáles son las células germinales, doctores? También lo mencionaba en el artículo que les di a leer. ¿Cuáles son las células germinales? Pues sí, los óvulos y los espermatozoides. ¡Ah! Doctores. Las Óvulos de y los gametos, espermatozoides. ¿no? Óvulos. Ajá. Sí, Ángel. Óvulos y espermatozoides. Esas son las células germinales, ¿sí? Y las células somáticas, pues son todas las demás, ¿no? Ahora, doctores, podemos tratar células somáticas, un paciente que tiene, o volvemos a lo mismo, que tiene, para cambiar el ejemplo, amaurosis congénita de Leber, que es la que hace que los niños empiecen a quedar ciegos, a perder la visión, ¿sí? Trato yo las células de ese ojito y el niño empieza a recuperar la visión, maravilloso. Esa es en células somáticas, ¿sí? En células germinales, yo podría decir, no, es que yo quiero que en la historia de mi familia hay enfermedad de Huntington. Y yo quiero asegurarme de que mis hijos no vayan a tener enfermedad de Huntington. Y entonces modifico gametos, óvulo y espermatozoide, o espermatozoide, para asegurarme de que no haya esa enfermedad en mis hijos, y luego ya hago fecundación in vitro y entonces ya obtengo un niño, ¿no? Un bebé que ya tiene una mutación que va a evitar que tenga Huntington o cualquier otra enfermedad genética que ustedes quieran. Eso es en células germinales. ¿Cuál es el problema de hacerlo en células germinales, doctores? Bueno, que esa mutación va a afectar al 100% de las células de este individuo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque luego un espermatozoide se unen y empiezan a proliferar, y ahora sí todas las células que se están formando, todas tienen la mutación. Eso quiere decir que la descendencia de este individuo también va a tener la mutación, ¿sí? Porque sus propias células germinales que este individuo está produciendo también van a tener la mutación. Entonces, esa mutación va a estar pasándose de generación en generación. Doctores, ha habido muchas discusiones acerca de la ética
de todo este tipo de terapias, ¿sí? Sin embargo, no han llegado a mucho, sin embargo, a lo que sí han llegado es a la conclusión de que no, por lo pronto, por lo menos ahorita, no se debe de hacer investigación en células germinales. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo algún error, me equivoco y resulta que hago una mutación, pues no solamente ya amolé a mi paciente, sino que estoy amolando también a su descendencia. Y estoy haciendo cambios a nivel genético de muchos pacientes, no solo del que estoy tratando. No sé si me estoy explicando, doctores. ¿Sí? Los cambios a nivel de células germinales también pasan a la descendencia. En cambio, los cambios a nivel de células somáticas solamente van a aparecer en el paciente que yo estoy tratando. ¿Vale? Doctores, ya me apagaron cámara varios. Gracias, Laura. Ok. Entonces, esa es la diferencia entre hacer terapia génica en células germinales y en células somáticas, ¿vale? Ahora, doctores, ¿cuáles son los métodos de transferencia genética? Pues son virales y no virales. Los más efectivos son los virales, actualmente. Sin embargo, pues conllevan más riesgos, obviamente, ¿no? Pero bueno, después, de hecho, vamos a tener una clase, hablando únicamente de eso, doctores. Esto es lo mismo que les estaba yo diciendo, ¿no? Tratamiento génico, in vivo, se infecta o, bueno, se introduce el vector al paciente y pues rezamos porque todo salga bien. El paciente, recibe esta terapia y pues esperemos que reaccione bien. En cambio, ex vivo, sacamos las células del paciente, las tratamos afuera y luego las volvemos a meter, ¿no? Es lo mismo, exactamente. Esta imagen, doctores, es precisamente del artículo que les di a leer, ¿no? ¿Sí? Es de la columna A, habla de la anemia de células falciformes, es precisamente lo que les estaba yo diciendo, el gen que se trata de inhibir su expresión es el BCL11A, ¿sí? Y entonces en el momento en que yo inhibo la expresión de este gen, se empieza a expresar el gen de la gamma globina. Y entonces, pues, se empieza a producir una hemoglobina fetal que nos va a dar lugar a eritrocitos sanos, ¿no? Y esta es ex vivo. Sacan las células, las tratan afuera y luego las vuelven a meter. En cambio, en la distrofia muscular de Duchenne, aquí el problema, doctores, está en el exón 51, ¿sí? La distrofina, doctores, es uno de los genes más largos del genoma humano, ¿sí? Es muy, muy, muy largo. Y por lo mismo puede haber muchísimas mutaciones diferentes, pero se ha encontrado que una de las más comunes tiene precisamente problemas en el exón 51. Ahora, doctores, este tipo de mutaciones que tienen los pacientes con distrofia muscular, en la mayoría de los casos, ¿sí? Es un problema en el trastorno, por un trastorno en el marco de lectura. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la semana pasada? ¿Sí? Dice Claudia que sí, dice Laura que sí. Mauricio prefiere no decir nada, igual que Mariel y Lilian. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mariel, Mauricio y Lilian. ¿No? Bueno, acuérdense, doctores, que si eliminamos o agregamos un solo nucleótido, eso hace que el ribosoma pierda el marco de lectura. Acuérdense que el ribosoma lee por codones. Cada 3 nucleótidos es un codón, ¿vale? Y entonces, no sé, si ve una UG, mete una metionina, y si ve así, pum, 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 por codones. Si yo agrego o elimino un solo nucleótido, eso hace que el ribosoma recorra su lectura y empiece a leer todo de manera diferente, ¿sí? Ya Mauricio ya se acordó. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un error en este tipo de lectura en el exón 51? Pues, ¿qué creen? Trataron de corregir la mutación y resulta pues, que estaba casi imposible. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo mejor, en lugar de tratar de corregir la mutación, vamos a eliminar el exón 51 completito. Resulta que era más fácil eliminarlo que corregirlo.
¿sí? Vamos a eliminar el exón 51 completito y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y resulta que en el momento en que eliminan el exón 51, el marco de lectura del resto del gen se restaura y por lo tanto se produce una proteína que si bien no es 100% funcional, porque le falta un pedazo, literal le falta un pedazo, pues resulta que el resto está bien y funciona bien y a los pacientes les va bastante bien. Bueno, a los ratones, creo que esto todavía se ha hecho con ratones nada más. Que yo sepa, todavía no lo han hecho con pacientes. Pero se restaura la función de esta distrofina. Y les está yendo bastante bien a los ratoncitos, ¿no? Qué loco, ¿no? Que en lugar de corregir, eliminen un exón y resulte que tengan muy buenos resultados. Pero pues así es esto, en la medicina genómica. Bueno, este es un ejercicio que les iba a poner, pero creo que ya no. Pues esto es lo que les decía hace rato. Qué tonta, se me olvidó que les tenía una diapo. Somática, las células dianas son células somáticas, la modificación genética de estas células no puede transmitirse a la descendencia, es lo que les decía hace rato, ¿no? Germinal, las células dianas son los gametos, óvulos y espermatozoides, y la modificación genética de estas células es permanente y pasaría a las siguientes generaciones, y actualmente no está permitido, pues es lo mismo que les dije hace rato, ¿vale? Bueno, métodos de transferencia génica, aquí empezamos a meternos en camisa de once varas, doctores, no se preocupen, vamos a ver una clase completita de esa, no les voy a mentir, es una clase pesada, de hecho es la que menos me gusta de todo el curso, pero bueno, ni modo, ¿no? Ustedes lo deben de saber, pero tenemos vectores virales y vectores no virales, ajá. Los vectores virales, obviamente, estamos hablando de virus que estamos modificando genéticamente, ¿sí? Para poder, para que infecten luego a las células y poder, introducir todas estas herramientas hacia el núcleo de la célula. ¿Cuáles son sus pros? Pues que son bastante eficaces. El contra, pues la respuesta inmunológica, ¿no? ¿Sí? La respuesta inmunológica a veces no permite en terapias in vivo, a veces no permite ni siquiera que llegue a los tejidos. Y es un problema. Ajá. Dentro de ¿cuáles son los virus que nosotros utilizamos más? Pues de entrada los principales son los adenovirus. Son los primeros que se han utilizado y son bastante eficaces. También los adenoasociados son bastante buenos. Tienen diferentes características, doctores. Miren, por ejemplo, dentro de los efectos adversos, pues tienen respuesta inmunológica, algunos tienen una respuesta inmunológica media, algunos tienen gran respuesta inmunológica, algunos insertan mutaciones en otros lugares del genoma, o sea, todos tienen sus pros y sus contras, pero pues volvemos a lo mismo, dependiendo del tejido que vamos a tratar, es el virus que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a tratar de, perdón por poner siempre el mismo ejemplo, pero es que es muy bueno, ¿no? Enfermedad de Huntington, ¿sí? Neuronas. Si nosotros queremos un virus que sea específico, que tenga tropismo por células del sistema nervioso, pues vamos a utilizar un herpes virus, que sabemos que es precisamente los que infectan el tejido nervioso, ¿vale? Entonces, dependiendo, volvemos a lo mismo, dependiendo del tejido que vamos nosotros a utilizar, es el tipo de virus que vamos a utilizar. Los retrovirus, doctores, son estos virus tipo VIH. No todos los retrovirus son VIH, ¿vale? Hay diferentes tipos de retrovirus, pero bueno, el ejemplo clásico es el VIH. ¿Qué son los retrovirus? Son virus de RNA que son capaces de infectar a la célula, producir una enzima que se llama retrotranscriptasa reversa, y esa secuencia de RNA del virus la convierten en DNA. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya que es DNA, se insertan en los cromosomas del huésped, ¿sí? Entonces, esos también, y luego empiezan a transcribirse pues para producir más copias virales. Entonces, esos precisamente, los retrovirus son muy buenos para este tipo de cosas. El problema, doctores, es que ¿dónde se van a insertar? ¿En qué lugar del genoma se insertan? Pues no tenemos ningún control, ¿sí? Y entonces, de repente va y se inserta en P53
pues ya valió, ¿no? Ya le vamos a estar curando de una cosa, pero le vamos a hacer que este paciente empiece a tener cáncer. O se inserta en las células beta-pancreáticas que estamos utilizando, bueno, que es el blanco, y resulta que ya a nuestro paciente ya le provocamos diabetes. No sé si me estoy explicando. Tiene precisamente este problema de mutagénesis insercional. No sabemos dónde se va a insertar. Y si se inserta en un lugar pues que puede causar daño, pues no podemos hacer nada, ¿no? Es al azar, casi casi. Entonces tenemos diferentes tipos de virus y aquí incluyen también a los plásmidos, doctores. Los plásmidos no son virales, pero bueno, los incluyen aquí, pues no sé por qué, pero los plásmidos, doctores, son esos pequeños fragmentos de DNA circulares que se encuentran en las bacterias, ¿sí? Entonces esos también se han utilizado con bastante éxito. El problema con estos plásmidos, doctores, es que no es tan fácil meterlos a las células, ¿sí? ¿Qué pasa con los virus, doctores? Los virus han evolucionado miles de años, literal, para infectar una célula, meterse y llegar hasta el núcleo, ¿sí? Pero pues los plásmidos no, esa no es, evolutivamente esa no es su función. Entonces, hacer que estos plásmidos entren a una célula, pues no es bastante fácil. Ok, Mariela y Mauricio, ¿están en el mismo lugar? Pregunta. Mariela y Mauricio. Sí, doctor, es que nos toca ir a guardias y ahí me queda más lejos mi casa y pues ya llego con él. Ah, con razón, porque de repente veo que los dos se voltean a platicar entre ustedes. Y dije, no, pues ya es demasiada casualidad como para que así como para que estén separados, pero bueno. Ok. ¿Cuáles son? Y tenemos los vectores no virales, ¿no? Los vectores no virales, volvemos a lo mismo, hagan de cuenta, ¿se acuerdan ustedes de sus clases de bioquímica, las famosas micelas? En donde tenemos una porción hidrofóbica y una porción hidrofílica, y que todo lo ponemos en agua y todo lo hidrofóbico se queda en medio y lo hidrofílico por fuera. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, perfecto. Háganle cuenta que en base a eso están hechos los vectores no virales, ¿sí? Queremos nosotros meter todas estas herramientas de medicina genómica y lo que hacemos es rodearlos precisamente con este tipo de estructuras para hacer que se introduzcan de una manera más o menos eficiente a la célula. Sin embargo, pues no han sido tampoco de gran eficacia, ¿no? La verdad es que los más eficaces son los virus, ¿sí? El problema es la respuesta inmunológica, pero bueno. Y dentro de esos, bueno, los métodos químicos son los que les digo que son como micelas, así, y empiezan a hacer modificaciones bioquímicas en la membrana de esas micelas para hacer que sean como, que tengan más tropismo por las células que nosotros queremos modificar. Tenemos también los métodos físicos, doctores. Por aquí está una diapo. Acá está. Doctores, eso es bien salvaje. ¿Sí? Bueno, pueden ustedes desde inyectar DNA desnudo, así el DNA inyectado directamente en los tejidos. Eso ya les dije que no funcionó, pero bueno, existe, por eso se comenta. Y esto es bien salvaje, la biolística, doctores, ¿sí? Literalmente, bueno, este DNA lo rodean de partículas de oro o de tungsteno, que siempre de oro es un poquito más común, y se proyectan, hagan de cuenta que se disparan a la célula con aire. Y entonces, doctores, pues la idea es que con este disparo, estas moléculas pequeñitas perforen la membrana de la célula y se introduzcan a la célula. Pero ¿qué puede pasar? Pues muerte celular, ¿no? O sea, con mala suerte me las echo, ¿no? Entonces, obviamente esto se hace o se ha hecho actualmente ex vivo, ¿no? Probablemente si lo hacen ex vivo y ya adquieren una técnica para hacerlo sin que haya muerte celular y todo, ya empiece a haber cosas, ya empiecen a desarrollar algo para hacerlo en vivo, pero actualmente es completamente ex vivo. La electroporación, doctores, también esta es bien salvaje, ¿no? Se trata de hacerle poros en la membrana de las células para que lo que nosotros queramos introducir entre de una manera mucho más
fácil. ¿Cómo se hacen estos poros en la membrana? Pues hay varias técnicas que también son bien gandallas, ¿no? Una, por ejemplo, es también ex vivo, es cambiarle el pH a las células muy agresivamente, de un pH muy alto a un pH muy bajo o viceversa, y entonces se hacen poros en la membrana, no se sabe exactamente por qué. Otra es literalmente, doctores, meterle una carga eléctrica a las células y entonces se hacen poros en la membrana, la mitad se mueren, pero bueno, las que sobreviven se hacen poros, ¿no? Otra que también es medio gandalla es el choque térmico, ¿no? Ponen las células en hielo o en el refrigerador por 30 minutos, no, en hielo principalmente, y luego los pasan a baño María a 40 grados centígrados o 41 grados centígrados, o sea, lo suficiente para que no se mueran, como por 60 segundos, y luego ¡pum!, los regresan al hielo, ¿no? Se llama choque térmico. Y entonces también las que no se mueren, las células que no mueren, pues hacen también poros, ¿no? Entonces, bueno, pues son diferentes técnicas para tratar de introducir estos vectores no virales. Pero les digo, los virus a final de cuentas han tenido millones de años evolucionando precisamente para tratar de infectar a la célula de una manera más eficiente, ¿no? Doctores, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, les voy a pasar, gracias Marinés, les voy a pasar una película, nada más que lo había compartido sin sonido, déjenme activo el sonido, acá está otra vez, ya, ahí está. Doctores, es una plática que dio el doctor Luis Montoliu, ¿sí? Que es un difusor de la ciencia y que ha estado metido con CRISPR-Cas9 casi desde el inicio. ¿Sí? Casi desde el inicio, investiga mucho con eso y aparte es difusor de la ciencia. Entonces, yo lo sigo en sus redes sociales y en el 2021, doctores, cuando estábamos en plena pandemia, él agarró y dijo que iba a dar una plática de terapia génica en enfermedades raras, que obviamente virtualmente porque estábamos en pandemia. Y entonces, invitó en sus redes sociales a todo el mundo, dijo, el que quiera venir, bueno, más bien ver la plática, pues avísame y les paso el link. Entonces yo le escribí, el señor es súper agradable, luego me contestó, me pasó el link, y le dije que íbamos a estarlo viendo desde México, porque resultó que la hora de la plática era justo cuando él iba a tener clase con sus compañeros. Y entonces, lo vimos en vivo, digamos. Yo se los pasé a sus compañeros, lo vimos en vivo, y me encanta porque en algún momento de la plática dicen, me consta que hay en América Latina gente que nos está viendo, y pues eso éramos nosotros, ¿no? Precisamente. Pero bueno, el caso es que les voy a pasar parte de esta plática que él dio, prácticamente la mitad de lo que tengo grabado, porque la segunda mitad ya son preguntas y respuestas. Pero es bastante amena su charla y creo que como introducción a todo esto que estamos viendo, pues es bastante oportuno. Déjenme adelantar un poquito. Y también, bueno, aquí está. Compañeros también atrapará. Clínico. Casos de éxito. Aquí está. Ya establecidos. ¿Escuchan bien, doctoras? Hoy en día para un reducido número de enfermedades. Si quieren apagar sus cámaras, desarrollos de otras propuestas de terapia todavía no aprobadas para muchas otras enfermedades raras, que están en diferentes fases de proceso de validación, tanto en experimentos con animales a nivel preclínico como en ensayos clínicos, ya directamente en personas. Finalmente, comentará algo sobre el previsible papel que pueden jugar las herramientas CRISPR de edición genética como tratamiento revolucionario para abordar una nueva generación de terapias génicas. Sin más dilación y para aprovechar al máximo esta oportunidad que tenemos, pues le cedo la palabra ya a Luis para que nos empieces a ilustrar sobre este apasionante tema. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Una nueva sesión educativa de este proyecto que hemos lanzado desde el Ciber de Enfermedades Raras, que es el que hemos llamado Academia, que está pensado y dirigido, enfocado a pacientes y asociaciones de pacientes. Nos encanta contar en esta ocasión con la colaboración de ASEM, que tú representas, y además la representas también a través del Consejo Asesor de Pacientes, que es este órgano del cual nos hemos dotado para vuestras necesidades y para
oír todo lo que deseáis aprender de los diversos temas. Bueno, hoy vamos a hablar de terapia génica. Sin más dilación, os voy a compartir una presentación que os he preparado y lo que vamos a hacer es las preguntas que tengáis o las que formuléis, los que nos estáis viendo por YouTube. Me consta que habrá personas de Latinoamérica. Buenas tardes, Latinoamérica también. Pues podéis dejar vuestros comentarios y nuestros compañeros de gestores del Ciber de Enfermedades Raras se encargarán de trasladarnos las preguntas a Manuel y a mí. Bueno, terapia génica de enfermedades raras, y lo primero que vamos a hacer es empezar por el principio, ¿no? Claro. De hecho, muchas de estas enfermedades raras o estas condiciones genéticas derivan de un mal funcionamiento de nuestros genes. Nuestros genes es lo que nos identifica, nuestro genoma, lo que es la molécula del ADN que está en el núcleo de todas nuestras células. Acordaros que es esta doble hélice antiparalela, que está formada por 4 elementos. Las llamamos bases nitrogenadas, pero nos podemos entender perfectamente llamándolos letras: la A, la T, la C y la G. Recordad que estas 4 letras se van repitiendo sin cesar, pero se repiten de una manera muy curiosa. Estas 2 cadenas, la información que existe en una cadena se repite de forma complementaria en la otra, y así de forma antiparalela. Por eso aquí veis las flechas que una va en una dirección, la de arriba de izquierda a derecha y la de abajo va de derecha a izquierda. Pero fijaros, siempre emparejada con la A hay una T, y siempre emparejado con la G hay una C, y donde hay una C hay una G, y donde hay una T hay una A. Y esto nos quiere decir que si sabemos la información genética de una de las cadenas, podemos fácilmente deducir la información de la otra. ¿Qué es lo que ocurre en nuestras células habitualmente? Bueno, esta información genética que tenemos en el núcleo de nuestras células se tiene que trasladar a la fábrica de proteínas, que es fuera del núcleo, que es lo que llamamos el citoplasma de las células. Pues para trasladar esta información tenemos un mensajero que es una molécula intermedia, que ahora sabemos que se llama ARN, muy famosa, por cierto, porque las moléculas de ARN son las que han constituido las primeras vacunas contra el COVID. De esta molécula de ARN mensajero estamos hablando. Este ARN mensajero sale del núcleo y va al citoplasma, y ahí, en grupos de 3, se traduce en forma de los elementos esenciales de la proteína, que son los aminoácidos. Así, de una forma normal, cuando lo que debería suceder en un gen que se transcribe y se traduce correctamente, tendríamos las letras del ADN que se transcribirían en este mensajero, que aquí son también 4 letras, lo único que la T desaparece y se convierte en una U. Pero la G sigue siendo G, la A sigue siendo A y la C sigue siendo C. La T se convierte en una U, pero a efectos de la información sigue reteniendo la misma información. Y este ARN, finalmente, dentro de la célula, en el citoplasma, se convierte en proteína y da lugar, pues, a grandes polipéptidos, a esta sucesión de aminoácidos, que es lo que conocemos como la proteína, que son las que hacen la función. ¿Qué ocurre cuando tenemos un problema, una mutación? Imaginaros, esta G, que estaba en este trío de G a C, pues ahora se ha convertido en una T. ¿Y qué es lo que pasa al convertirlo en una T? Que cuando se transcribe, pues pasa a convertirse en una U. Y esta U, cuando tiene que traducirse, antes se traducía por este aspartico, que es un tipo de aminoácidos, y ahora se traduce por una tirosina, que es distinta. Y este aminoácido distinto puede ser que la proteína pues ya no funcione correctamente. Esto es esencialmente lo que ocurre en la base de muchísimas de las condiciones genéticas y enfermedades raras que nos afectan, ¿no? Efectivamente, pues estas, lo sabéis todos perfectamente, nosotros tenemos 3.000 millones de pares de estas letras. Voy a repetirlo otra vez porque esto es un número muy grande. Es un 3 con 9 ceros, 3.000 millones de pares de letras. De pares, si contamos las letras, son 6.000 millones de letras. Y esto las tenemos distribuidas en 23 pares de cromosomas.
y nos da para 20.000 genes. Estos son los genes que necesitamos para funcionar normalmente. Claro, cuando alguno de estos genes deja de funcionar correctamente es cuando se instituye una enfermedad. Y si esta enfermedad o esta condición genética afecta a pocas personas, pues hablamos de una enfermedad rara o una condición genética poco frecuente. Sabemos que son aquellas que afectan a menos de cada 2.000 personas. Conocemos un montón de ellas, más de 6.000, pues podríamos decir 7.000, un montón de ellas, la mayor parte de base genética. Y claro, si contabilizamos todas las personas asociadas con cada uno de estos miles de enfermedades raras, pues nos sale una cifra que no tiene nada de rara. Nos sale una cifra de más de 3 millones de afectados para los casi 47 millones de habitantes que somos en España, que viene a ser un 6,5% de la población. Y evidentemente, pues tenemos que hacer todo lo posible pues, para intentar aliviar los problemas asociados a estas enfermedades, primero diagnosticándolas y segundo, pues desarrollando tratamientos adecuados. Cuando hablamos de terapia génica, ¿de qué estamos hablando? Pues fijaros, algo tan sencillo como lo que tenéis arriba, que viene a ser un gen que tiene una mutación, este asterístico. Este asterisco quiere decir una mutación, quiere decir que este gen pues, no funciona correctamente, por eso hay una aspa que está como tachada, ¿no? Claro, lo que quisiéramos sería con una goma mágica, nos gustaría borrar esa mutación para que ocurriera lo que está abajo, que es que el gen funcionara correctamente sin esa mutación. Esto es el ideal de la terapia génica. ¿Cómo podemos hacerlo esto? ¿Qué tipo de aproximaciones podemos hacer? Bien, una de ellas es, por ejemplo, solamente corregir, veis que ha aparecido un cuadradito aquí de color verde, solamente corregir la zona del gen que contiene la mutación. Esto es lo que intentamos, por ejemplo, con las estrategias estas novedosas CRISPR, de las cuales os hablaré pues un poquito más adelante en este seminario. A veces no es fácil modificar solamente un fragmentito del gen y nos es más fácil cambiar todo el gen o prácticamente todo el gen, que eso es lo que está ilustrado aquí. Fijaros, aquí la zona verde, que implica lo que es la copia correcta del gen, pues es la totalidad del gen. Claro, hemos cambiado la mutación y hemos cambiado secuencias que no hacía falta cambiarlas, pero a veces nos es más práctico pues cambiar todo el gen. Y esta es otra estrategia válida. ¿Qué otras cosas podemos hacer que se incluyen dentro de terapia génica? Pues a veces pues no es posible pues interactuar con ese gen mutado y lo que hacemos es añadir un gen correcto, pero lo añadimos en otra parte de nuestro genoma. Aterriza en otra parte del genoma, por eso aquí aparece una barra de otro color azulito y aquí aparece nuestro gen, que es correcto, que ya está funcionando. El gen que teníamos mutado sigue estando mutado, esto no lo hemos tocado, pero esperamos que la introducción de este nuevo gen pues logre pues recuperar la situación normal que nunca deberíamos haber perdido. Esta es una situación que se da y se sigue utilizando, por ejemplo, los vectores lentivirales, los lentivirus utilizan esta aproximación. También tenemos la posibilidad de utilizar unos vectores que son un virus y que no aterrizan en ningún cromosoma, sino que se mantienen como flotando fuera de nuestro genoma, pero aportan esta copia correcta del ADN. Fijaros, aquí tenemos una especie de circulito. Este circulito quiere decir el genoma de un virus, que no interfiere para nada con el genoma, pero ha añadido un gen correcto y esto puede ser a veces una buena solución. Todos los vectores adenoasociados que se utilizan actualmente utilizan esta estrategia. Y finalmente tenemos la posibilidad de interactuar con la copia mutada. Recordad que de cada gen, en general, tenemos siempre dos copias, la que heredamos de nuestro padre y la que heredamos de nuestra madre. Imaginaros que tenemos la fortuna de que de las dos copias, una es correcta y la otra es la que tiene la mutación. Claro, si las dos están funcionando, la que tiene la mutación está causando el daño. Si somos capaces de organizar alguna interferencia para bloquear la expresión del que tiene la mutación, solamente nos quedaremos con la expresión del que está intacto. Y esto puede ser una estrategia válida de terapia génica. Y esto, pues en algunos casos de enfermedades
neuromusculares, pues también se ha tratado y lo veremos a continuación. Con lo cual, fijaros las diferentes estrategias de terapia génica que logramos. ¿Qué es lo importante cuando estamos haciendo pues, un experimento o un proyecto de tratamiento de terapia génica? Estos son los 6 desafíos, los 6 retos que tenemos que superar. Primero tenemos que llegar al gen que debe ser corregido, claro, si no malamente, si no podemos alcanzar ese gen, pues difícilmente vamos a poder interactuar con él. Y eso implica el segundo desafío, que es llegar a la célula que expresa ese gen. Si es un gen que se está expresando en células musculares, tenemos que llegar a esas células musculares. Si es un gen que está en las células de la retina, tenemos que llegar a la retina. Si es un gen que está en las células del páncreas, tenemos que llegar al páncreas. Fijaros lo que dice el tercer reto. Corregir un número significativo de células, claro. Pues imaginaros, yo qué sé, en un hígado puede haber millones de hepatocitos. Si solamente conseguimos modificar 3 de ellos, pues vamos a hacer un pan con unas tortas, porque no vamos a poder contribuir a resolver la enfermedad. Tenemos que llegar a tener un porcentaje de modificación que sea importante, que sea significativo y que tenga ese efecto terapéutico, que es justamente lo que pone el cuarto de los retos, que la corrección sea eficaz terapéuticamente, que lo que hayamos hecho sirva para que el gen funcione correctamente o para que el que funcionaba mal deje de funcionar. Y luego, las 2 últimas son no menos importantes, que lo que hagamos no genere una toxicidad ni efectos secundarios. Esto es casi importantísimo, no es de perogrullo, pero es muy importante resaltarlo, ¿no? Son los principios fundamentales de la bioética, no hacer el mal y hacer el bien, ¿no? El no hacer el mal es que lo que hagamos sea seguro y el hacer el bien es que sea eficaz, que logremos esta corrección terapéutica. Y finalmente, la que muchas veces pues, no se tiene en cuenta, y vosotros como pacientes y como asociaciones sois bien conscientes, es que lo que hagamos, lo que diseñemos como terapia, pues tiene que ser asequible y tiene que estar pues, asequible y tiene que estar disponible para todas las personas, sin importar cuáles sean sus medios económicos y dónde vivan y dónde estén. Hay 2 maneras de acercarnos a corregir los problemas que tienen o las patologías que tienen los pacientes de algún tipo de enfermedad, como las enfermedades raras, o bien hacemos lo que se llama la ruta in vivo, en la cual directamente vamos a inyectarle al paciente algún elemento, algún vector, alguna construcción que esperemos que acabe corrigiendo el gen, o también podemos hacer lo que se llama ex vivo, que esto solamente funciona para algunos grupos de enfermedades, por ejemplo, las enfermedades de la sangre o la de la piel, las que nosotros podemos extraer células del paciente y fuera del paciente en el laboratorio las podemos modificar, las podemos corregir y una vez corregidas las reintroducimos dentro del paciente. Normalmente la ruta ex vivo suele ser más segura porque es la que nos permite saber qué es lo que volvemos a reintroducir. La ruta in vivo, aunque hay algunos ejemplos, veréis, es todavía menos utilizada porque perdemos el control de esa estrategia terapéutica tan pronto inyectamos al paciente. Ya confiamos que el sistema que estemos inyectando pues funcione adecuadamente. Lo he repetido y lo he dicho ya algunas veces, nos basamos en la ayuda de vectores como este. Este es un virus, esto es un adeno asociado, este es un vector viral. Los virus pueden ser muy malos y el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia COVID-19, es una pesadilla que está durando demasiado, pero hay otros virus que los podemos reconvertir para nuestro beneficio, ¿no? Podemos vaciarlos de su material genético y podemos convertirlos en autobuses que lanzamos al paciente para que lleven su carga, y en este caso su carga son las copias correctas del gen para que logren restituir la enfermedad. Hay muchos tipos de autobuses, hay muchos tipos de virus, ¿no? Los últimos que estamos utilizando con mayor seguridad porque no se integran, porque son de estos que flotan alrededor del genoma sin interferir con él, son los virus adenoasociados. Luego tenemos los adenovirus. Los adenovirus son los que estamos utilizando ahora pues, para vacunarnos, ¿no? La vacuna de AstraZeneca o la vacuna Sputnik están basadas en adenovirus. Los retrovirus se utilizaron en un principio y ya casi no se utilizan porque tienen unos efectos secundarios considerables.
Y los lentivirus siguen siendo utilizados. Los lentivirus, a diferencia de los anteriores, también se integran en algún sitio en el genoma y estos son los que, sin modificar el gen incorrecto, lo que añaden es una copia correcta. Ejemplos de todo esto, ¿no? Probablemente habéis oído hablar de Luxturna, ¿no? Es uno de los primeros tratamientos por terapia génica de la empresa Spark Therapeutics, que sirve para el tratamiento de enfermedades de degeneración de la retina, en particular aquellas que están afectando pues, el gen RPE65, ¿no? Como la maurosis de Leber o como alguna retinosis pigmentaria. Bueno, esto es un virus que lleva una copia correcta del gen y que se inyecta dentro del ojo, intraocularmente, subretinalmente, debajo de la retina, y esto hay que hacerlo naturalmente pues, en una mesa de operaciones con un microscopio que le permite pues, al operador pues, saber exactamente dónde está inyectando. Pero esto es algo que funciona relativamente bien y es uno de los casos de éxito de terapias génicas de éxito que para este tipo de enfermedades de neurodegenerativas ha tenido ya bastantes pacientes tratados y pacientes que o han recuperado no la totalidad, pero sí una buena parte de la visión o han detenido el proceso de deterioro, que las dos cosas son importantes. Otro fármaco que también tiene que ver con terapia génica, lo conocéis, es Spinraza, también de la empresa Biogen, que es un tratamiento aprobado para la atrofia muscular espinal de tipo 1. Este tratamiento es distinto. Este tratamiento no es un virus, sino este es un tratamiento que lo que intenta es engañar el sistema de procesamiento de los genes. Sabéis que esta enfermedad está causada por mutaciones en un gen que se llama el SMN1. Ese SMN1, cuando tiene una mutación, es el que genera que las neuronas dejen de funcionar y dejen de comunicarse directamente con los músculos. Pero tenemos una copia extra del gen que se llama SMN2, que es una copia que habitualmente no funciona adecuadamente porque se procesa de una forma inhabitual. Y en particular, pues la parte 7 del gen, lo que llamamos el exón 7, cada uno de estos cuadraditos de colores es un exón, pues desaparece habitualmente el SMN2. Lo que podemos hacer es, con un truquito, con una pequeña molécula de ARN, podemos engañar a este SMN2 para que, en lugar de eliminar esa parte 7, la retenga. Y cuando la retiene, la proteína resultante se parece muy mucho a la que ha desaparecido, que es la causante de la enfermedad. Y por eso esto es un tratamiento que no resuelve la mutación, sino lo que hace es despertar otro gen, cambiarle la manera de trabajar de ese otro gen para que el resultado sea pues que las neuronas vuelvan a reconectarse y a funcionar. Hay un listado no muy grande, pero suficientemente importante de diferentes productos de terapia génica y de terapia celular, lo que llamaríamos terapias avanzadas, que están siendo aprobadas. Esto es relativamente reciente, de hace unos meses, y aquí están pues las diferentes drogas, los diferentes tratamientos de terapia génica que han sido aprobados. Por ejemplo, en Europa, por la Agencia Europea del Medicamento, tenemos estos 14, que son los que están en estos momentos en vigor, y probablemente alguno más que habrá entrado en los últimos meses y que no aparezca en este listado. ¿De dónde vienen estos 14 terapias génicas y celulares aprobadas? Pues vienen nada menos que de 4.700 ensayos clínicos de terapias génicas que están ocurriendo en cualquier lugar del mundo. Esta es la base de datos de los ensayos clínicos y quiero que seáis conscientes que, a pesar de que siempre consideremos que son pocos las terapias génicas aprobadas, tenéis que saber que son muchas las que se están validando. Evidentemente, esto no hará más que aumentar, pero para que se logren aprobar y un ensayo clínico se convierta en un tratamiento, se tiene que verificar que es seguro y que es eficaz. Estoy seguro que estos meses con la pandemia, yo creo que este gráfico nos lo hemos aprendido de memoria, pero es que es muy importante para el desarrollo de un medicamento o de una vacuna e incluso de una terapia génica. Empezar con los estudios in vitro en el laboratorio, seguir con los estudios in vivo. ¿Qué quiere decir in vivo? Primero en células, luego en diferentes modelos animales, y esto es lo que llamamos la fase preclínica, que es lo que habitualmente hacemos en el ciber de enfermedades raras.
También algunos de nosotros en el Ciber de Enfermedades Raras, algunos investigadores, iniciamos, una vez se ha comprobado la seguridad y eficacia de la fase preclínica, pues lo que se llama las fases clínicas del ensayo clínico. La fase 1, con muy pocas personas para validar seguridad. La fase 2, que se amplía ya quizá unos centenares de personas, ya empezamos a validar ya la eficacia con diferentes dosis. Y finalmente la fase 3, en la cual se involucran a miles de personas y en la cual pues, se establece pues, el procedimiento que se tiene que aplicar para convertir ese ensayo clínico en un tratamiento. Fijaros que no acaba aquí, porque una vez aprobado un tratamiento, está la fase de farmacovigilancia, que es lo que hacen las agencias reguladoras, que aunque esté aprobado, se sigue revisando qué es lo que está pasando, ¿no? Y este es un ejemplo que os quería traer también de nuestro Ciber de Enfermedades Raras, del grupo de Juan Bueren, del CIEMA y de la Fundación Jiménez Díaz, aquí con Paula Río a la izquierda y con Susana Navarro a la derecha, que desarrollaron una terapia génica directamente para anemia de Fanconi, en colaboración con muchos otros colegas clínicos, ¿no? Y yo creo que es importante que no solamente glosemos los avances que ocurren fuera de España, sino que también resaltemos aquellos que están ocurriendo en nuestro país para estos niños afectados de anemia de Fanconi, de un tipo de anemia de Fanconi. ¿Qué es lo que nos han aportado las últimas tecnologías CRISPR? Pues las tecnologías CRISPR son como mucho más directas, ¿no? Porque lo que nos permiten es ir a corregir el fallo y sustituirlo. Y se lo debemos, entre otras personas, a estas dos investigadoras, Emmanuelle Charpentier, a vuestra izquierda, y Jennifer Doudna, a vuestra derecha, francesa y norteamericana, que son las que recibieron el Premio Nobel de Química el octubre pasado, el último Premio Nobel fallado en el año 2020, por el desarrollo precisamente de un método de edición genética que está basado en unos experimentos que había empezado 20 años atrás un colega nuestro, un investigador microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, que él lo descubrió, estas herramientas CRISPR, porque son las que utilizan las bacterias para zafarse de la infección de los virus que las acechan. Las bacterias las usan para eliminar a los virus y nosotros las hemos convertido en una herramienta de edición. Esta es la herramienta de edición que propusieron estas dos investigadoras y por la cual ganaron el Nobel en junio de 2012. Pues vamos camino ya de los 9 años, hace 8 años y medio, y es lo que llamamos el sistema CRISPR-Cas original. La Cas es una proteína, esta proteína de color amarillo, que corta el ADN, pero no lo corta en cualquier sitio, sino corta donde está guiado por esta pequeña molécula de color azul, que es una ARN, que es complementaria al gen que nosotros queremos editar. En definitiva, es una tijera programable porque va a cortar directamente el gen en cuestión. ¿Cómo funcionan estas CRISPR? Pues bien, tras cortar, las células tienen que reparar el corte, a veces lo reparan por rápido y de cualquier manera, y esto lo hacen pues añadiendo y quitando letras hasta que consiguen restaurar la continuidad y frecuentemente esto acaba con la inactivación del gen. Mucho más interesante es si le damos un molde que se una a izquierda y a derecha del corte y que nos permita pues editar ese gen. Claro, con eso podemos corregir, editar, eliminar, añadir, marcar, activar, silenciar un gen. Podemos hacer un montón de cosas, por eso es una verdadera revolución en biología y de una forma muy rápida para que lo entendamos todos, pues es como lo mismo que estamos haciendo cuando estamos escribiendo un texto en el ordenador. Imaginaros que escribo yo esta frase y esta frase pues tiene un error que me doy cuenta que he metido la pata en esta palabra ciudad. Esta Z no tiene que estar aquí, entonces yo lo que hago inconscientemente es, voy con el ratón y voy a borrar esta Z y voy a llamar y voy a pegar la letra que corresponde, ¿no? En este caso una C, de tal manera que esta C sea la que corresponda con la frase correcta. Pues imaginaros esto es lo que ocurre a nivel molecular con las herramientas CRISPR, es lo que nos permite pues, corregir directamente los genes. Esto está en todas partes, no solamente sirve para pacientes y para biomedicina, sirve para biología y para biotecnología. Y esto tiene una historia muy corta y muy breve, muy reciente. De hecho, esto empezó en modelos animales, en ratones y en perros, especialmente con distrofia muscular de Duchenne. Esto empezó en enero de 2016, hace apenas 5 años. Con lo cual, lo que estamos contando, todo lo que os contaré a continuación, es producto de estos últimos 5 años.
Fijaros, hay un modelo de ratón que se parece bastante a las personas afectadas por distrofia muscular de Duchenne, que tiene una mutación parecida, y lo que hicieron estos 3 investigadores, 3 grupos de investigadores, 3 laboratorios, fue recortar con este sistema CRISPR, antes y después de la mutación, como que eliminaron un trozo del gen, el trozo que estaba mal, y restituyeron, no consiguieron la totalidad de la restitución, pero consiguieron validar pues, un 10, un 15% de las fibras musculares, que eso ya tuvo un beneficio terapéutico. Posteriormente, al cabo de 2 años, se repitió este mismo experimento con perros y los experimentos también dieron muy buen resultado, lo que pasa que no fueron robustos. Fijaros, la corrección oscila entre un 3 y un 90 o el 2%. Esto quiere decir que, claro, si estamos en el 90%, estupendo, pero si estamos en el 3, pues no es tan estupendo. Con lo cual todavía no tenemos ese nivel de control fino que nos permite pues, garantizar el éxito de la intervención. Lo siguiente que ocurrió en la edición genética, y en este caso no con CRISPR, sino con unas herramientas que habían aparecido anteriormente, que son las nucleasas de dedos de zinc, las ZCN, apareció en noviembre de 2017, hace apenas 3 años y medio. El 15 de noviembre se publicó esta noticia de un paciente de una enfermedad rara, de una mucopolisacaridosis, el síndrome de Hunter, que fue tratado con estos intravenosamente con unos virus que llevaban el gen correcto. Después de un año no se observó un beneficio terapéutico y alguien podría pensar que esto es una decepción, pero fijaros lo que pone a continuación. Un año después, igual no se observó beneficio terapéutico, pero tampoco se detectó toxicidad. Y eso es muy importante para todos los tratamientos que se van a diseñar después basados en este. Hay que mejorarlo, pero al menos sabemos que no estamos haciendo daño al paciente. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? La misma base de datos de ensayos clínicos, que os decía que había como 4.700 iniciativas de terapia génica, ¿cuántas de ellas ya están utilizando CRISPR? Bueno, aquí los números son mucho más pequeños, pero son significativos. Ya hay 45 ensayos y la gran mayoría son ex vivo. Quiere decir que la gran mayoría tienen que ver con temas de sangre o temas de piel que se pueden regenerar fuera del paciente. Y la gran mayoría utilizan como vectores estos virus adenoasociados, que son los que, como yo decía, pues se utilizan como autobuses para llevar estos genes o estas herramientas CRISPR a las células adecuadas. ¿Cuáles son los ejemplos de terapia génica in vivo que están aprobados, que están ahora no de tratamiento, sino de ensayos clínicos? Este es un tratamiento para la amaurosis congénita de Leber, que es una degeneración de la retina de tipo 10, en los cuales se va de estas empresas, se inyecta intraocularmente y subretinalmente, se inyectan estas partículas virales que llevan las herramientas CRISPR a los fotorreceptores para que se restaure el gen correctamente y se detenga el deterioro de la retina. Otra cosa que hemos conocido aproximadamente hace un año tiene que ver con las inmunoterapias de cánceres que son recalcitrantes, cánceres que son refractarios, que no responden ni a quimioterapia ni a radioterapia, y yo creo que todos lo entendemos esto perfectamente, cánceres muy agresivos como mieloma, como el sarcoma, como el melanoma. A estos pacientes desahuciados se les puede extraer sangre. En la sangre hay glóbulos blancos y mediante la estrategia CRISPR se pueden inactivar diferentes genes, en particular un gen que de alguna manera retiene la respuesta inmunitaria. Si eliminamos este gen que se llama PD1, la respuesta inmunitaria del paciente va a ser más exacerbada, vamos a potenciarla. Y además, antes de reintroducir estos glóbulos blancos así detados al paciente, le introducimos unos receptores que van a ir directos a las células cancerosas y van a ir a eliminarlas. Creo que esto es un gran avance y la inmunoterapia del cáncer probablemente vamos a oír hablar mucho de ella. ¿Qué otros ejemplos de éxito tenemos? Pues en CRISPR no tenemos muchos más, pero los que hay que resaltarlos. Esto lo conocimos en noviembre de 2019 y se ha confirmado en diciembre de 2020, un año después. Son tratamientos para enfermedades graves de la sangre, como la anemia falciforme o la beta-talasemia, que afectan a una de las dos cadenas de la hemoglobina. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno de nuestros pulmones a nuestras células.
estos pacientes afectados de estas enfermedades pues tienen problemas en la cadena beta, y la cadena beta es la que tiene la mutación. Y lo que hacen mediante CRISPR es despertar un gen que solamente utilizamos mientras nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra madre, cuando estamos en la fase de feto. Cuando nacemos, ese otro gen se desactiva, pero ese gen está perfectamente. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es eliminar el bloqueo que mantiene este gen apagado en la fase adulta, y al eliminar el bloqueo lo han revitalizado. Y al revitalizarlo, ese gen alternativo de globina sustituye a la globina mutada y las personas ya pueden vivir pues sin transfusiones. El primer ejemplo lo tenemos con esta señora, esta paciente norteamericana, Victoria Gray, a la cual trataron el 2 de julio de 2019 y pasó de tener que hacer transfusiones semanales a nunca más tener que hacer ninguna transfusión. Fijaros en la gráfica, y sin entrar en muchos detalles, su globina mutada en color verde fue progresivamente sustituida a lo largo de los meses por la globina fetal que habíamos reactivado de color azul. Esto se acaba de publicar ahora en diciembre y es uno de los grandes éxitos de CRISPR que nos dice que estamos en el buen camino. ¿Qué otras cosas hemos aprendido a finales del año pasado? Pues el tratamiento de esta enfermedad rara, que es la amiloidosis transtirretina congénita, ATTR, en el cual la peculiaridad de este tratamiento frente a todos los demás que os he contado es que esta gente no utiliza, esta empresa, Intellia Therapeutics, no utiliza virus para llevar las herramientas CRISPR, sino que utiliza nanopartículas. De nuevo, me voy a referir a la COVID-19. Las vacunas que estamos recibiendo de Pfizer o de Moderna, estos RNAs, están encapsulados dentro de nanopartículas. Pues unas nanopartículas parecidas son las que encapsulan las herramientas CRISPR para tratar este gen correspondiente a esta enfermedad rara, y esto se ha aprobado en Reino Unido y han empezado los ensayos clínicos en octubre del año pasado. Y así, globalmente, pues deciros que es lo que hemos ido avanzando pues en los últimos 5 años y en los últimos meses en las estrategias de terapia génica más innovadoras. ¿Qué nos queda con CRISPR? Bueno, CRISPR, dado que viene de las bacterias, conocemos muchísimas bacterias que nos pueden aportar soluciones y variantes nuevas que nos pueden servir para la terapia. Por ejemplo, este señor se llama David Liu del Instituto Broad. Se le ha ocurrido convertir a las herramientas CRISPR en lo que él llama los editores de bases, porque en el fondo son capaces de cambiar una C por una T o una A por una G. Esto es algo parecido a lo que yo le llamo un típex molecular, ¿no? Esto es como los que tengamos ya una cierta edad, pues nos acordamos de estos lápices de esta tinta blanca que poníamos encima del texto para eliminar los errores. Pues no, borramos la letra que está incorrecta e introducimos la letra que está correcta. Y David Liu, este principio de año, este principio de 2021, ha probado que esto no es un desarrollo teórico, sino que esto puede funcionar de momento en ratones para una enfermedad rara grave, que es la progeria, que produce este envejecimiento prematuro. Hoy tenéis un caso de un paciente de progeria que tiene un aspecto mucho mayor del que realmente corresponde a su edad biológica. Esto se ha probado de momento en ratones que son modelo de esta enfermedad, y los ratones, simplemente con el tratamiento de estos editores de base, pues logran doblar su esperanza de vida. Pasan de unos 200 días a más de 500 días, lo cual quiere decir que disminuyen o desaparecen los síntomas de envejecimiento. Esto es solamente para deciros que esto acaba de salir a principios de este año y estamos en una explosión de nuevos tratamientos que paulatinamente, a medida que vayamos comprobando esa seguridad y eficacia, pues irán llegando pues para todos los grupos de enfermedades y para todas las enfermedades, cuantas más posible. Y esto es lo que estamos involucrados también desde el CIBER de enfermedades raras. Acabo este seminario pues agradeciendo pues a todas las personas de mi grupo, de mi laboratorio, y a las instituciones que nos dan dinero para seguir trabajando. Nosotros colaboramos con una asociación de pacientes, ALBA,
la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, también naturalmente con FEDER y, por supuesto, agradeciendo todo lo que recibimos de apoyo por parte del CIBER de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Bueno, sin más, Manuel, lo dejamos aquí y puedes reactivar tu cámara y espero que se haya entendido lo que Ok, doctores. Ya lo demás ya son preguntas y respuestas. Pues creo que lo principal ya está. Doctores, ¿qué les pareció el video? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Doctores siguen ahí? Doctora. Ah, perfecto. Gracias, chicos, a los que contestaron. A ver, prendan sus cámaras otra vez, los que puedan. Perfecto, gracias Lilian, gracias Marinés. Ok, doctores, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mauricio, también, Laura. Excelente. Bien, Mariel. Ok, gracias, doctores. Entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Les voy a dar para que revisen, sigan revisando los que no terminaron su artículo, que lo revisen para la próxima semana, con un poquito más de calma, porque estoy segura que no todos lo terminaron. No sé por qué me da la impresión. Y pero antes de despedirme completamente de ustedes, doctores, del artículo que les dejé, ¿se fijaron quién es la autora? Fíjense quién es la autora. Bueno, fíjense. Y ya lo platicamos la semana que viene, ¿vale? Háganlo pues. Cuídense mucho, doctores, que estén muy bien. Adiós. Bonita semana. Bye. Saludos, doctora. Hasta Gracias. luego, doctora. Adiós, bye.